Si alguna vez entras en un salón de pachinko en Japón, lo primero que te golpea no es una imagen, es un sonido. Mm, Es una pared de ruido, un estruendo ensordecedor de miles, millones de bolitas de acero chocando, una cascada constante. Y justo después, cuando tus oídos se rinden, te ciegan las luces. es un bombardeo. Un bombardeo total de colores, animaciones, melodías chillonas que luchan entre sí. Es una sobrecarga sensorial y está en cada esquina de cada ciudad japonesa. Y en medio de todo ese caos tan orquestado, se esconde una de las contradicciones más fascinantes de la sociedad japonesa moderna. Tienes una industria que mueve el equivalente a miles de millones de euros, que a ojos de cualquiera es un juego de azar, pero que legalmente, y esto es lo increíble, pues no lo es. ¿No lo es? Es como un fantasma legal que opera a plena luz del día. Exacto. Esa es la paradoja que queremos desentrañar hoy. ¿Cómo puede existir este gigante? Y si es una máquina de hacer dinero tan perfecta, la otra gran pregunta es, ¿por qué no hay salones de pachinko en Madrid o en Londres o en Nueva York? Buena pregunta. Hoy vamos a analizar a fondo este mundo. Hemos reunido un conjunto de fuentes muy completo, un artículo enciclopédico muy detallado, varios análisis sobre sus intentos de expansión internacional y, debates sobre sus profundas y a menudo oscuras conexiones sociales y políticas en Japón. La misión es entender qué es, cómo sobrevive y por qué es un fenómeno tan singularmente japonés. Vale, vamos a empezar por lo más básico, porque aunque lo hemos visto en películas o animes, a lo mejor no todo el mundo sabe cómo funciona realmente. A primera vista, es como una especie de pinball vertical, ¿no? Sí, esa es la esencia. Lanzas unas bolitas de acero y esperas que caigan en los sitios correctos para ganar más bolas. Eso es. Es una evolución de unas máquinas europeas de los años 20, las Wall Machines, pero Japón lo adoptó y lo transformó en algo, en algo único. El jugador controla la fuerza con la que se disparan las bolas y a partir de ahí es una mezcla de gravedad, suerte y puro caos, mientras las bolas bajan por un laberinto de clavos. Ajá. Si una bola entra en una tronera especial, la máquina te recompensa con un chorro de más bolas. Entendido. La mecánica del juego es simple. Pero aquí es donde algo no me encaja. Las fuentes insisten en que la ley japonesa prohíbe explícitamente los juegos de azar con dinero. Si los salones no pueden dar premios en metálico, ¿cuál es el incentivo? Porque, vamos a ser sinceros, la gente no se pasa horas metida en ese estruendo solo por el placer de acumular bolitas de acero. Ahí has dado en el clavo. Esa es la pregunta fundamental. Y la respuesta es, es una obra de ingeniería legal absolutamente brillante. La ley que lo regula, la Futsoku Eigo, es muy clara. El pachinko no es gambling, es yugi, una forma de entretenimiento. Entretenimiento. El salón no puede darte ni un yen. Y no lo hace. En su lugar, la industria creó lo que se conoce como el Santen Hoshiki. ¿Cómo has dicho? Santen Hoshiki, el sistema de los 3 establecimientos. El sistema de los 3 establecimientos. Suena a truco de magia. ¿Cómo funciona? Es una coreografía perfecta en 3 actos. Primero, el jugador acumula un montón de bolas. Acto 2. Va al mostrador del propio salón y cambia esas bolas no por dinero, sino por unos premios especiales o tokushukeijin. Y aquí viene lo curioso. Estos premios son objetos deliberadamente inútiles. ¿Inútiles cómo? Pues piensa en pequeños trozos de plástico con una minúscula esquirla de oro incrustada, o un bolígrafo de diseño rarísimo. Cosas sin valor práctico real. Son, en esencia, un token, una ficha. Vale, tengo mis bolas, las cambio por un trozo de plástico con oro que no sirve para nada y... ¿Y ahora qué? ¿Sigo sin un duro? Aquí llega el acto final. El jugador sale del salón de pachinko y, convenientemente situado justo al lado, a veces pared con pared, hay un pequeño local con un letrero discreto. Ajá. Una ventanilla, a menudo con las cortinas medio echadas, entra ahí, entrega sus premios especiales y ahora sí, ese segundo negocio le paga su valor en efectivo. Un momento. O sea, es una ficción. Todo el mundo sabe que el local de al lado es parte del sistema, pero al ser legalmente una tienda de segunda mano independiente, el salón de pachinko puede decir yo no he dado dinero, yo solo doy premios. Exactamente. Es una laguna legal del tamaño de un estadio. El salón cumple la ley a rajatabla. El intercambio de dinero ocurre en otro lugar, en un negocio teóricamente sin relación.
Y te preguntarás cómo es posible que esto se sostenga. Desde luego. Hay un detalle en las fuentes que es la piedra angular de todo este edificio. Una sentencia judicial del año 1968. Una decisión de hace más de 50 años sigue protegiendo todo esto. ¿Pero qué argumento pudieron dar? Es una indefendible. Pues lo defendieron. El tribunal argumentó que, como los premios que compra esa tienda de segunda mano, no vuelven directamente al salón del que salieron, sino que pasan por un mayorista intermediario, que luego los distribuye a otros salones, no se puede demostrar un circuito cerrado de dinero. Es una ficción contable. Entiendo. Se interpone un tercer actor, el mayorista, y eso rompe la línea directa que lo convertiría en una apuesta ilegal. Esa sentencia dio luz verde a una industria multimillonaria para operar en esa zona gris tan cómoda. Es alucinante. Una genialidad burocrática. ¿Y para entender por qué se protege con tanto ahínco esta ficción? Supongo que solo hay que mirar las cifras. La escala del negocio debe ser descomunal. Descomunal se queda corto. Los números que maneja esta industria son difíciles de comprender. Si miramos el tamaño del mercado medido por el dinero que los jugadores gastan en alquilar las bolas, las fuentes hablan de 14,6 billones de yenes en 2022. 14,6 billones. La cifra es tan abstracta que no significa nada. Necesitamos una comparación. Cierto, esa cifra es un poco engañosa porque incluye el dinero que se recicla. La métrica que nos permite comparar a nivel internacional es el beneficio bruto real, lo que en Japón llaman Sorihikibo. En 2022 fue de 2,38 billones de yenes. Vale, 2,38 billones de yenes. Al cambio actual, esos son unos 15.000 millones de euros. Para que nos hagamos una idea, he mirado los datos. Los ingresos de todos los casinos del Strip de Las Vegas en 2023 fueron de unos 8.900 millones de dólares. O sea que... Esto es casi el doble. Y está a la par con los ingresos de Macao, que se considera el mayor centro de juego del mundo. El pachinko por sí solo juega en la primera división mundial. Pero hay un dato en las fuentes que lo resume todo de una forma aún más impactante. A ver. Si sumamos el pachinko y las apuestas públicas legales, como las carreras de caballos, toda la industria del juego en Japón representa el 0,82% de su Producto Interior Bruto. 0,82%. En Estados Unidos, con Las Vegas, Atlantic City y todo, la cifra es del 0,36%. Proporcionalmente a su economía, la industria del juego japonesa es más del doble de grande que la estadounidense. Con esas cifras sobre la mesa, se empieza a entender el poder que debe tener esta industria. Pero también empiezo a imaginar la otra cara de la moneda. Un negocio de este tamaño, basado en un juego diseñado para enganchar, tiene que tener unas consecuencias sociales muy serias. Inevitablemente. El problema principal es la adicción, lo que allí llaman Izonsho. El diseño del pachinko es un manual de psicología conductista. Se basa en un principio que se llama refuerzo intermitente. ¿La caja de Skinner? Exacto. La famosa caja de Skinner. Si una rata recibe comida de forma aleatoria al pulsar una palanca, se obsesiona con la palanca. Pulsará compulsivamente, mucho más que si recibiera comida cada vez. El pachinko es eso a escala humana. Una recompensa aleatoria que secuestra el circuito de dopamina del cerebro y te mantiene pegado a la máquina. Y me imagino que esa adicción no se queda dentro del salón. Las fuentes mencionan un problema terrible, el de los niños abandonados en los coches. Es una de las tragedias más oscuras y recurrentes asociadas al pachinko. Jugadores tan absortos que dejan a sus hijos pequeños encerrados en el coche, en el aparcamiento del local, durante horas. ¡Qué horror! Y en los veranos japoneses, que son increíblemente húmedos y calurosos, esto ha provocado muertes por golpes de calor. Es algo que, por desgracia, aparece en las noticias con una frecuencia desoladora. Es horrible. Y un sistema tan anómalo, tan rentable y con unos costes sociales tan altos, no puede sobrevivir en el vacío. Necesita amigos en las altas esferas. Y los tiene. Aquí entra en juego un concepto japonés muy revelador: amakudari. Amakudari. Se traduce literalmente como descenso del cielo. Es lo que nosotros conocemos como la puerta giratoria. O sea, altos funcionarios que, al retirarse del sector público, fichan por las empresas que antes regulaban. Precisamente. Y el ejemplo que dan las fuentes es flagrante. La asociación que tiene el monopolio de aprobar y certificar todos los nuevos modelos de máquinas de pachinko, la Oan Tushinkyokai, ha estado presidida históricamente por exjefes de la Agencia Nacional de Policía. Estaban supervisando la industria del pachinko.
Eso es más que una puerta giratoria, es un pacto de no agresión. Es una forma de garantizar que el regulador y el regulado estén en perfecta sintonía. Y no es solo con la policía. Uno de los análisis detalla cómo la principal asociación de dueños de salones publica listas de sus asesores políticos. ¿Y en esas listas? Figuran decenas de parlamentarios de los principales partidos, tanto del gobernante PLD como del antiguo partido de la oposición. Así que tienen una red de protección en la policía y en el Parlamento. Con esto se entiende todo mucho mejor. La zona gris no es un accidente, es un espacio deliberadamente protegido, lo que me lleva de vuelta a la pregunta del principio. Si es una licencia para imprimir dinero tan bien protegida en Japón, ¿por qué es un fantasma fuera de sus fronteras? Parece que alguien habría intentado copiar el modelo. Es una pregunta lógica, y la respuesta revela mucho sobre las diferencias culturales y legales. A ver, el primer obstáculo, y el más grande, es que ese modelo de negocio es sencillamente inexportable. La zona gris del Santen-Hoshiki es un traje hecho a medida para la legislación japonesa. Claro. En la mayoría de países occidentales, las leyes sobre el juego son mucho más estrictas y no dejarían espacio para una interpretación tan creativa. Me llamó la atención un ejemplo de las fuentes, un intento de abrir un local en Estados Unidos. Fracasó por algo que parece una tontería, pero que es muy revelador. Sí, lo del tipo de cambio. A los clientes estadounidenses les explicaban: compras las bolas a 4 yenes la unidad, pero cuando ganas y las canjeas, te las valoramos a 3 yenes. Y claro, Su reacción era de incredulidad. ¿Cómo? ¿Incluso cuando gano estoy perdiendo valor? Esto es una estafa. No podían aceptar esa comisión implícita en el sistema. pero el caso más demoledor, el que realmente funciona como una advertencia, es el de su vecino más cercano, Corea del Sur. Sin duda. Allí lo intentaron, pero con una versión modificada llamada Medal Chigi, que se parecía más a una máquina tragaperras. El resultado fue un desastre nacional. ¿Qué ocurrió? Se convirtió en una epidemia social. La adicción se disparó de forma incontrolada, generando miles de casos de deudas, familias arruinadas. Y por si fuera poco, estalló un escándalo de corrupción masivo, conocido como Sea Story, que llegó a salpicar a familiares del entonces presidente del gobierno. Un cóctel explosivo, problema de salud pública y corrupción al más alto nivel. El rechazo fue total. En 2006, el gobierno surcoreano tomó una decisión drástica: prohibición total y absoluta. La entonces primera ministra llegó a pedir disculpas públicas a la nación por el daño que el Medalchigi había causado. Un nunca más en toda regla. Totalmente. Y más allá de lo legal y lo político, está la propia experiencia. Me pregunto si el ambiente de un salón de pachinko es culturalmente exportable. Es un punto muy importante. El pachinko es una actividad extrañamente solitaria. Estás tú solo frente a tu máquina, en medio de un ruido ensordecedor. Es muy introspectivo. Esto choca con la idea más occidental del entretenimiento en un casino, que a menudo es mucho más social, de interacción. Y las temáticas de las máquinas. Las fuentes mencionan que muchas están basadas en animes, mangas o celebridades japonesas. Para un extranjero, ver luces y oír músicas de una serie que no conoce debe ser como ruido blanco. Exacto. Todo el envoltorio cultural, que es una parte enorme del atractivo para un jugador japonés, se pierde por completo. Para un turista puede ser una curiosidad, pero para un cliente habitual esa conexión es fundamental. Aunque hay un matiz interesante que encontré. Una encuesta que hizo Maruhan, una de las mayores empresas de pachinko, en la Anime Expo de Los Ángeles. Ajá. Les preguntaron a los asistentes, que obviamente son fans de la cultura pop japonesa, si les gustaría probar el pachinko en un viaje a Japón. Y me imagino que la respuesta fue abrumadoramente positiva. Un 91% dijo que sí. Esto nos dice que hay un atractivo, pero es un atractivo de nicho. Funciona como una experiencia cultural más, como visitar un templo, pero no parece tener el potencial de convertirse en un hábito de ocio masivo fuera de su ecosistema. Bien, si unimos todas las piezas, creo que el retrato que emerge es el de un fenómeno único, casi endémico. Un gigante económico, sí, pero un gigante que no puede salir de su isla. Y que sobrevive gracias a esa ingeniosa laguna legal, el sistema de 3 establecimientos, que a su vez se mantiene en pie por una compleja red de protección policial y política construida durante décadas. Su fracaso en el exterior, por tanto, no es porque el juego sea mejor o peor, sino por un choque frontal. Choca con marcos legales que no toleran esa ambigüedad, choca con las expectativas culturales y choca con la reputación terrible que arrastra por la adicción y la corrupción. Es un ecosistema perfectamente adaptado a su entorno.
pero tan especializado que no puede ser trasplantado, como un árbol que solo puede crecer en un tipo de suelo muy específico. Y para terminar, creo que las fuentes nos dejan con una pregunta muy provocadora sobre su futuro, porque este gigante, a pesar de su poder, parece que está herido. Es la gran incógnita ahora mismo. Todos los datos señalan un declive claro y sostenido. El número de jugadores ha caído en picado desde su pico en los 90. El número de salones se ha reducido a menos de la mitad. La sociedad japonesa está cambiando. Exacto. Las opciones de ocio se han diversificado enormemente. La pregunta ¿es la pachinko una reliquia? ¿Una forma de entretenimiento destinada a una lenta extinción? Y esta es la otra posibilidad, sus profundas conexiones con el poder político y policial garantizarán su supervivencia a toda costa, quizá transformándose en algo nuevo. Y ahí es donde el futuro se pone interesante. Japón está en proceso de construir sus primeros resorts integrados, casinos al estilo occidental. La pregunta que queda en el aire es ¿qué papel jugará la vieja guardia del pachinko en este nuevo panorama? Claro. ¿Usarán su influencia para hacerse un hueco en la nueva industria? ¿O serán estos nuevos y glamorosos casinos los que finalmente den la estocada de gracia al viejo, ruidoso y contradictorio mundo del pachinko? El futuro de esta institución japonesa tan peculiar está ahora mismo en juego.